Este aparador solo sirve para ponerlo en un museo, se reía el marido de la herencia de su esposa. Pero apenas la mujer abrió el compartimento secreto después del divorcio. Les damos la bienvenida a nuestro canal y los invitamos a ver el video con nuestro nuevo relato original. Valentina tenía en las manos una notificación del notario y no entendía nada. ¿Qué herencia? ¿Qué propiedad en las afueras de la ciudad? Jamás en su vida había tenido parientes capaces de dejar semejante mansión. Seguro que era un error. Había que ir y aclarar la situación. En el marco de la puerta aparecieron de golpe tres cabezas con ojos claramente hambrientos. El más pequeño, Esteban, empezó a exigir enseguida: «Mamá, hoy es sábado, ¿dónde están mis panqueques favoritos para el desayuno? Todavía tenemos que ir al parque, a los juegos mecánicos. Ustedes y papá lo prometieron». Su esposo, Juan Carlos, y la hija mayor, Consuelo, no estaban tan categóricos. ¿Estás preocupada por algo o me lo parece?, preguntó Juan Carlos, su marido. «Mamá, ya puse los huevos y la leche en la mesa, ¿amaso yo la masa para los panqueques, si hoy no tienes ganas?», se ofreció la fiel ayudante Consuelo. A Valentina le vino a la mente un anuncio de televisión, donde en cada spot en la casa de los protagonistas primero reinaba el desorden y después una voz en off solemnemente decía: «Mi familia». Y de inmediato todos los personajes se volvían comprensivos, cariñosos, buenos. Algo parecido ella siempre sentía con los suyos. Primero parecía que todo iba mal, y de repente, ¡zas!, comprendía que todo eran tonterías si estaban juntos. Todo le salía bien, aunque no sin obstáculos. Con Juan Carlos eran un matrimonio consolidado. 20 años juntos no son broma. Desde los tiempos de estudiantes ya se habían probado en todas las catástrofes de la vida. Diligente era la hija mayor, Consuelo. Sus amigos bromeaban: «Guillermo, lo tuyo con los hijos lo hiciste con cabeza. Primero la niñera, luego la bebé». Pura verdad. Entre Consuelo y Esteban había 12 años de diferencia. Valentina y Juan Carlos deseaban mucho un segundo hijo, pero no lo lograban. Nunca pensaron que recurrirían a eso, pero en cuanto el jefe de familia empezó a ganar bien, Valentina se decidió por la fecundación in vitro. Su despeinado y mimado Esteban era un niño de probeta, otro milagro de la tecnología reproductiva. Los médicos 7 años atrás habían dicho que no valía la pena esperar más, que era inútil, que ya nunca podría quedar embarazada de forma natural. Y Juan Carlos soñaba con otro bebé, ansiaba un hijo. Valentina reunió coraje. Pasó por todas las dudas, intentos fallidos y reflexiones. Sin duda, ahora ya no se arrepentía de nada. Pero entonces sufrió bastante. Valentina mandó a los niños a la cocina y mostró a su marido lo que la tenía inquieta: «Juan Carlos, revisa todos los papeles que están dentro del sobre. Aquí hay una copia del título de herencia de una casa. Está en un pueblo, a 200 kilómetros de nuestra ciudad. Y también una carta de invitación del notario. Este mensaje es toda una sorpresa para mí. Jamás conocí a ninguna tía que me dejara esta propiedad». Juan Carlos dio vueltas a los documentos, los leyó con atención. En la carta que acompañaba al título se especificaba claramente que Vargas Maximiliana pedía a su abogado de confianza localizar a Guillermo Valentina, su sobrina nieta. Debía acompañar a la heredera por acuerdo previo a la casa de la misma Maximiliana, entregarle las llaves de todas las estancias después de la aceptación de la herencia y explicarle los privilegios familiares que le correspondían. Es una carta rebuscada. Parece escrita por una persona muy mayor o por alguien aficionado a la literatura clásica, observó Juan Carlos. El estilo es raro, poco habitual. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Que se convierta en un viaje, en una aventura para toda la familia. Los niños ya estaban demasiado encerrados en casa, una con los estudios, otro con sus talleres. A donde no lo llevabas, pues ahora tendrían una atracción diferente. Pero primero, vayamos al notario. El fin de semana transcurrió en la rutina habitual. La ya casi adulta Consuelo, según sus propios criterios, se escapó con amigas al cine a ver una película de amor. Juan Carlos, Valentina y Esteban pasaron el resto del día en el parque.
Valentina no sabía explicar por qué sentía una inquietud en el alma. ¿Valía la pena enredarse con esa herencia? ¿Para qué querían una casa en el campo? Habían vivido bien sin ella. Juan Carlos no compartía su opinión. Tenemos coche, aunque no sea gran cosa, hacemos una reforma en esa casita y ya tenemos propiedad rural. ¿Y si hay un río o un estanque cerca? ¿Y si es una casa independiente, no un piso, seguro que también hay terreno? Juan Carlos la miró con seriedad. Querida, me gustaría que me dieras otro hijo. O mejor 2. ¿Quizá aceptaría someterte otra vez al proceso de fecundación in vitro? Piénsalo. Valentina creyó haber escuchado mal. ¿Ella, volver a dar a luz? ¿A los 40, otra vez atravesar ese infierno del tratamiento? Ni siquiera podía pronunciar la palabra a la primera, y lo que seguía a ella lo recordaba con horror. Esteban nació solo al tercer intento. Y lo que más la angustiaba era el periodo de espera, ¿había resultado o no? Ese juego de margaritas fue lo más duro de todo el proceso. ¿Cómo podía a Juan Carlos habérsele ocurrido que ella aceptaría pasar por eso de nuevo? Todos los trámites en la notaría se resolvieron rápido y con precisión. Lo único es que Juan Carlos y Valentina rechazaron categóricamente la ayuda de acompañantes para llegar a la propiedad heredada. El próximo fin de semana irían ellos mismos a conocer la casita. Decisión definitiva, sin apelación. Los niños estaban en la gloria. Se avecinaban cambios en la familia y los invitaban a participar en una verdadera aventura. Localizaron el pueblo en el mapa sin problemas. Un minúsculo conjunto de casas rodeado por praderas de hierba verde y flores silvestres. No era un paisaje, sino una pastoral en toda regla. Justo esa palabra le vino a la mente a Valentina. Incluso la urbana Consuelo se derritió al ver aquellas estampas. Y aunque la casa resultó vieja y deteriorada, se sentía en ella un alma cálida. Todos lo notaron apenas cruzaron el umbral. Dentro reinaba un contraste. Muebles cansados de otra época, un televisor de pantalla convexa, un armario con vajilla dispar, una cama con colcha a cuadros, todo eso junto a sillas elegantes. Bellas patas de madera, respaldos con formas orgullosas, asientos redondos. Al pequeño Esteban se le iluminaron los ojos de curiosidad. Preguntó enseguida, ¿aquí vivía una reina de cuento? ¿Se sentaba en estas sillas? ¿O tenía un trono? Valentina rió. Resulta, mi amor, que aquí vivía una de tus bisabuelas. No llegamos a conocernos. Ahora se fue al cielo, y me dejó esta casita. Quédate aquí con Consuelo, mientras papá y yo vemos las otras habitaciones. Consuelo, en voz baja, dio un coscorrón juguetón a Esteban y le explicó con tono docto, mamá y yo estuvimos en el teatro, hay un museo. Allí nos contaron de estas sillas antiguas. Se usan mucho en obras sobre la vida de los aristócratas. Las hacen con una técnica de vapor. Las piezas se mantienen en vapor caliente y se vuelven eternas, ligeras como plumas. Habrá que decir a papá y mamá que se lleven una silla así a casa. Yo la usaré para estudiar en la computadora. Mientras tanto, Valentina y Juan Carlos examinaban otras 2 habitaciones. Si en la primera había una cama, ¿qué función tenían las demás? ¿Un salón, otro dormitorio, un vestidor? ¿Cómo había vivido esa Maximiliana Vargas? Parecía que en la historia del país hubo un personaje importante con ese apellido. ¿O se confundían? Había que haber estudiado mejor historia en la escuela. ¿Por qué esa mujer nunca se había hecho presente? En la última habitación la atención de Juan Carlos se fijó en un mueble extraño. A simple vista parecía un baúl grande con cajones adornados con manijas en forma de delicados monogramas. Valentina acarició la superficie polvorienta y enseguida lo identificó. Juan Carlos, mira, es un aparador antiguo. Tallado en madera, seguramente de maderas nobles. En cada puerta hay una escena de la vida social. Aquí un caballero besa la mano de una dama, allá están de caza, allí juegan ajedrez. Tantas puertas, tantas escenas distintas. No se contuvo, niños, vengan rápido, aún no han visto semejante maravilla. Un minuto después todos admiraban juntos la antigua obra de arte, opinando a la vez como de costumbre.
A estas cosas solo les corresponde un museo, dictaminó el jefe de familia. Mamá, apártate un poco, le saco foto y la mando a las chicas, dijo Consuelo. Esta bisabuela mía en vez de trono tenía este cajón grande con puertas, recordó Esteban su teoría de cuento. Valentina los apaciguó con gestos imperiosos, proclamando casi en broma con voz real, decidiremos el destino de este tesoro más tarde. Ahora vuestra reina de cuento aconseja a sus súbditos inspeccionar la mesa del patio, a ver si sirve junto con los bancos para que comamos un poco. La alegre compañía de los pequeños Guillermo salió corriendo de la casa, y Valentina abrazó a su marido. Amor mío, no creo que en el museo se entusiasmen demasiado por este aparador. Además, está lleno de todo tipo de trastos. En cualquier caso, aquí hay que revisar todo con detalle. Todos los cajones están repletos de cosas de tela. Y no parecen ropa de cama, tampoco toallas. Todo es tan extraño. ¿Qué opinas de mi herencia, cariño? Me da la impresión de que nuestra casita vieja en medio de la nada nadie va a querer comprarla. Habrá que conocer a los vecinos, tantear el terreno. Aquí siento algo raro, como si en esta casa todavía viviera el fantasma de esa tal Maximiliana. Juan Carlos frunció el ceño, de vender esta vivienda ni hablar, Valentina. Te pedí que pensaras en que tengamos otro bebé. Necesitará aire fresco. Podremos venir aquí con los niños en verano, aunque sea sin Consuelo, que pronto entrará en la universidad. Pero con Esteban y su hermanito o hermanita podrás vivir aquí sin problema. No inventes, no hay ningún fantasma. Valentina retrocedió, se cortó. Su marido quería empujarla de nuevo al horno de la fecundación asistida. Ella no estaba en contra de ese método de dar vida, les regaló a Esteban. Pero nunca más podría volver a pasar por todo eso otra vez. De eso ni hablar. Ahora no iba a armarle un escándalo a Juan Carlos. Pero en casa volvería a esa conversación. No tendrían más hijos. O él aceptaba ese hecho consumado, o que se fuera. Que buscara a alguien que le diera todos los hijos que quisiera. En sus 20 años de matrimonio nunca había sentido un frío semejante. Un escalofrío desagradable recorrió la espalda de Valentina. Una oscura premonición se deslizó en su alma como una sombra negra. Entendía que el deseo de su marido no había nacido de la nada. Esa semilla ya había echado raíces. Juan Carlos no iba a desistir, y ella no iba a aceptar. ¿En qué terminaría con el tiempo ese conflicto? Recordaba, sin duda, que su esposo venía de una familia numerosa, que era el hijo mayor, que tras la temprana pérdida de los padres había hecho de cabeza de familia para sus hermanos. Ahora todos esos menores de su casa paterna se habían dispersado por el país. A veces pasaban meses sin cartas, sin llamadas, sin noticia alguna. Valentina aún recordaba los tiempos en que alguno de ellos vivía en su casa, se preparaba para estudiar, pasaba vacaciones con ellos. Pero eso no cambiaba en nada su opinión. Con Juan Carlos tendrían, como hasta ahora, 2 hijos. En eso estaba absolutamente convencida. Por suerte, al regresar a casa, Juan Carlos ya no volvió a sacar el tema de los hijos. Se sumergió de lleno en el trabajo. En su oficina de diseño, que él dirigía, se dedicaban a inventar y perfeccionar aparatos para la industria alimentaria. Principalmente para el sector de la restauración. Un día inventaban un armario horno milagroso en el que se podía cocinar sopa, plato principal y compota al mismo tiempo. Otro día alegraban a los pasteleros con un dispositivo que permitía decorar pasteles y tartas con el adorno más exquisito. Juan Carlos era de la casa entre los restauradores, dueños de locales de hostelería de toda la comarca. A él y a Valentina los invitaban a menudo a fiestas privadas donde los jóvenes propietarios de restaurantes presumían de nuevas técnicas culinarias, ofrecían degustaciones, sorprendían y hasta escandalizaban, cuando los inventos de la empresa Guillermo hacían posible lo casi imposible, transformar una materia prima común en un delicatessen novedoso, o resucitar platos que hacía siglos solo se servían en mesas reales. En una de esas reuniones Valentina conoció al hijo de un famoso anticuario. Aureliano, el mayor de los Castañeda, era casi una leyenda en la ciudad. Se entendía en antigüedades sin errores en sus valoraciones.
Curaba exposiciones, deleitaba a coleccionistas privados con hallazgos extraordinarios. A la gente a veces le parecía que él mismo había participado en la aventura de algún tesoro antiguo, de tanto que sabía sobre la historia de innumerables rarezas. Octaviano, su hijo, todavía no era un gurú de las antigüedades, pero seguía la misma profesión. Se especializaba en muebles. Valentina, que se enteró de esto casi por casualidad, pidió a una colega de su marido que la presentara al joven Castañeda. El objetivo del encuentro era claro. Le mostraría las fotos del aparador tomadas en la casa de Maximiliana. Le preguntaría qué clase de maravilla era esa en el mundo del mobiliario, si tenía valor o solo parecía algo notable. La charla ligera que surgió entre Valentina y el joven especialista pasó enseguida a comentar el mobiliario del salón del restaurante. El hombre se lamentó de que el dueño del local tuviera asesores inexpertos, habían mezclado todo, todos los estilos, desde la pesadez del barroco hasta la ligereza del rococó. Como ejemplo, Octaviano señaló el aparador de la esquina, de donde los camareros sacaban servilletas de tela o cubiertos limpios. Mire a este bello ejemplar, Valentina. Ni una sola línea recta. Claro que este modelo está estilizado con toques franceses de rococó. Todo el aparador parece una joya hinchada, una caja que estuviera a punto de soltar oro, diamantes, piedras preciosas. Todo en esta obra maestra está en su lugar, los tallados, las aplicaciones de bronce, los motivos vegetales. Valentina entendió que, justo cuando su interlocutor se entusiasmaba con un aparador que adornaba el salón, era buen momento para preguntarle por el suyo, el que había heredado junto con la casa. Las fotos que le mostró bajaron un poco su ánimo. Octaviano dijo enseguida que ese mueble no tenía especial valor. Que parecía exótico, pero que era un modelo, un intento de crear un objeto de interior con aire antiguo, del estilo de los aparadores de los años 50 a 70 del siglo XX, cuando se puso de moda lo retro. En esa época, la élite se enamoró del estilo vintage, pero los muebles tenían otras tareas, la funcionalidad y la sobriedad. Una moda, una imitación del Art Deco, caracterizada por la monumentalidad. El aparador de la casita pertenecía a esa camada. Octaviano se animó, tal vez le parezca aburrido lo que le digo, pero fíjese, su aparador no se puede clasificar en ningún tipo. No es un trabajador espacioso con 7 cajones, ni un alto y estrecho con infinidad de compartimentos, ni un vargueño español, príncipe del prestigio aristocrático. Al escuchar ese monólogo profesional, Valentina ya tropezó con el primer término. ¡Qué vargueño! Ni palabras así había oído nunca. Había que detener de inmediato ese volcán de rarezas, y soltó lo primero que se le ocurrió. No piense que soy indiscreta, Octaviano, pero ¿tiene usted hijos? Habla con tal entusiasmo de los muebles, como si fueran su hijo único, el más importante. El joven anticuario se turbó de golpe, se quedó a medias. No puedo tener hijos, Valentina. ¿Por qué me lo pregunta? Ahora le tocó enrojecer a Valentina. ¿Quién la había empujado a soltar eso? ¿Qué tenían que ver los hijos con los muebles? El menor de los Castañeda iba a pensar que estaba loca o demasiado atrevida. Intentó arreglarlo con una broma, pero Octaviano no quiso dejar el tema. Al contrario, lo continuó por un rumbo inesperado. Usted es la primera mujer a la que le digo esto tan abiertamente. Ya que lo hemos mencionado hoy nos presentaron, pero ya la había notado hace tiempo. Me gusta mucho. No se asuste, sé, recuerdo, que está casada, pero no me acostumbro a mentir en nada, y menos a la mujer de la que estoy enamorado. Ahora ya sabe todo de mí. Permítame retirarme. Octaviano dio media vuelta y desapareció entre la multitud. Valentina estaba en shock. Solo había visto al joven Castañeda un par de veces en esas reuniones sociales. Nunca le dio motivo alguno para enamorarse. Siempre asistía a las fiestas en compañía de Juan Carlos, no bebía de más, no provocaba situaciones incómodas para llamar la atención. Y ahora esto. Un hombre ajeno, claramente más joven, hacía tiempo que estaba enamorado de ella. Tras 20 años de matrimonio, Valentina jamás había mirado a otro hombre. Ya se había olvidado de coquetear. Estaba desconcertada. Tenía las mejillas encendidas, las sienes latiendo.
Se había olvidado por completo de lo que era sentir la atención de un hombre extraño. Se abalanzó hacia un camarero que pasaba con bebidas, y en vez de una copa de champán agarró un vaso de whisky. El solícito camarero enseguida le ofreció hielo y tenazas. Valentina echó mecánicamente unos cubos en la bebida fuerte, la vació de un trago y luego se dirigió al baño, donde se quedó largo rato frente al espejo. Había olvidado, casi por completo, que era una mujer atractiva. Se cuidaba, sin duda, pero no era fanática de los salones de belleza. Por suerte, su apariencia agraciada todavía no exigía retoques artificiales. Grandes ojos castaños con brillo velado, enmarcados por densas pestañas negras, nariz respingada, labios carnosos, mejillas encendidas por la confesión que acababa de escuchar. Y difícilmente alguien le echaría 40 años. Parecía mucho más joven. Pero aquel anticuario seguía siendo para ella un muchacho. De apenas 30 o 35. Valentina se ruborizó, enseguida pensó, así es como transforma a una mujer una confesión de amor de un hombre agradable. Las mejillas se tiñen de rosa, los ojos brillan, el cabello luce más esponjoso. Era como la transformación de la heroína en una novela de Bulgakov. Solo que la belleza y juventud de Valentina no se las daba una crema, sino las palabras de un caballero inesperado. Se olvidaría de todo de inmediato. Volvería a su tranquila bahía familiar, cerraría esa página accidental robada a otra mujer libre. Terminó la fiesta. Los recuerdos vivos se fueron difuminando con la niebla del olvido. Valentina empezó a creer que la charla con Octaviano solo había sido un sueño. La rutina la absorbió. Había dejado su trabajo aún cuando acabó la baja de maternidad con Esteban. En el jardín de infancia él enfermaba constantemente, así que lo inscribieron a natación desde muy pequeño. Y además, desde temprana edad se apasionó por la construcción, por lo que al gimnasio y la piscina se sumó un taller técnico. Valentina apenas tenía tiempo para llevar a la hija mayor a la escuela de idiomas, lejos de casa, y luego al hijo al gimnasio, a la piscina o al taller de pequeños constructores. Nadie anulaba tampoco las tareas de la casa, y Juan Carlos se reía, el destino de la mujer es quedarse en casa y criar a los hijos. El dinero que lo gane el hombre. Valentina no discutía con él. Ya se había acostumbrado a su frase, ama de casa, eso suena orgulloso. Amaba sinceramente a su Juan Carlos y a los niños. Con tal de que no volviera a sacar el tema de otro hijo. Su tren de la maternidad ya había partido, él debía entenderlo. Pasaron un par de meses más con serenidad. No lograron volver a la casita vieja, y Valentina alcanzó a contarle a su marido, a su manera, la conversación con el especialista sobre el aparador. Nadie pensaba ofrecerlo ya a ningún museo. En la familia reinaban la calma y la armonía. ¿Quién habría pensado que era la calma antes de la tormenta? Aquel domingo por la mañana nada presagiaba desgracias. Se despertaron más tarde, se cumplió el ritual de los panqueques para Esteban. Consuelo, que estaba de vacaciones de verano antes del último curso, se iba con amigos a la playa. En el grupo ya había chicos, primeros enamoramientos, brotes de romanticismo. Todos eran amigos de confianza, así que Valentina dejó ir a su hija con el corazón tranquilo. Mientras Esteban resoplaba concentrado sobre otro de sus constructores en la habitación infantil, Juan Carlos le dijo de improviso a Valentina que tenían que hablar. No le gustó ese comienzo. Y lo que siguió fue aún peor. Juan Carlos sentó a Valentina frente a él y luego, como si se disculpara alegremente, soltó, Valentina, tienes que felicitarme. Pronto volveré a ser padre. No lo creerás, son trillizos. Es una rareza, un éxito. La mujer que espera a estos niños de mí estuvo hace un par de días en la ecografía. Es increíble, el aparato mostró que lleva a 3 a la vez. Menos mal que Valentina estaba sentada y no de pie. Su marido, después de los 40, se había vuelto loco. Ya tenía hijos, su continuación con Valentina, Consuelo y Esteban. ¿Qué mujer? ¿Qué trillizos? ¿Estaba bromeando? ¿Quería provocarla? Pero Juan Carlos continuó con toda calma, no te preocupes, no voy a irme de la familia. Patricia y yo acordamos desde el principio que yo solo seré el padre de sus pequeños.
Ella ya tiene 37 años. Todos sus intentos de casarse fracasaron, así que decidió tener hijos para sí misma. Ser madre soltera. Coincidimos en un viaje de trabajo, conversamos, y le ofrecí mis servicios, ya que no consigo convencerte de someterte otra vez a la FIV. Valentina se tocó la cabeza. Le volvió a parecer que estaba soñando, que su Juan Carlos decía disparates. ¿Cómo podía anunciarle eso a su esposa? Había convertido el nacimiento de un hijo en un objetivo que alcanzara cualquier precio. Pero no podía ser verdad. No les estaba pasando a ellos. De pronto se quedó sin fuerzas. No podía creer lo que acababa de oír. Miraba con los ojos muy abiertos a Juan Carlos, que estaba entusiasmado. Se levantó. Con las piernas de trapo se dirigió al cuarto de los niños, donde su hijo Esteban seguía afanado en alguna creación. En su mente había una sola campana, pero sonando muy fuerte: divorcio. No podría perdonarle a Juan Carlos esa alegría de hoy, esa imperturbabilidad de acero. Fin de su amor, fin de su matrimonio. Juan Carlos no la entendió, se preguntaba sinceramente qué mosca le había picado con ese divorcio. No había pasado nada, él se quedaba con ella y con los niños. Aquella mujer, casi como una madre subrogada. A ella, como persona, no le interesaba, pero a los niños los inscribiría como suyos. ¿De verdad era tan difícil de comprender? Los hijos de Guillermo se pusieron del lado de Valentina. En el juzgado dijeron claramente que querían quedarse con su madre. Juan Carlos estaba furioso. Gritaba: ya veremos cómo sobreviven. Su madre ya olvidó lo que es trabajar. Todos estos años los he mantenido yo. ¿Acaso alguna vez les faltó algo? Valentina abrazaba a Consuelo y al Esteban, que lloraba a lágrima viva, sin entender qué pasaba, porque tenía que elegir, padre o madre. Prometía: hijos, todo se arreglará. El piso donde vivimos pertenece a los padres de su padre. Pero nosotros, tenemos esa casita vieja y encantadora. Volveré allí y lo investigaré todo. Aún es otoño, no hace tanto frío. Papá nos aguantará aquí a todos mientras yo me instalo y voy a buscarlos. Observando todas estas negociaciones y preparativos, Juan Carlos callaba todo el tiempo, como si se hubiera tragado la lengua. Para sí, consideraba a su esposa y a los niños unos traidores, no alcanzaba a entender qué tenía de malo lo que había hecho. El mundo unido de los Guillermo se vino abajo casi como un castillo de naipes. Dicen que la vida está llena de sorpresas, más ingeniosas que cualquier invención de un escritor o director. Valentina seguía sin creer que Juan Carlos no comprendiera su culpa. Iba al mercado por fruta para la madre de sus futuros hijos, ella y ellos necesitaban vitaminas. Elegía un cochecito y una cuna con 3 compartimentos. Estudiaba seriamente obras de psicólogos infantiles y pediatras sobre cómo criar trillizos, problemas y particularidades. Bajo un mismo techo, en el piso, cada uno vivía de ahora en más en su propio interés. Si alguien le hubiera contado a Valentina en una pesadilla que en su familia ocurrirían tales cambios, no lo habría creído. Pero pasó lo que pasó. Aquel octubre resultó especialmente cálido y, de algún modo, cariñoso. Bajo los pies crujían hojas brillantes y multicolores: esmeralda, oro, rubí, bermellón. El otoño dorado, siempre tan hermoso. Valentina iba de la estación al pueblo junto con una de las vecinas del lugar. Esta no cayó en todo el camino, la sobrina nieta de Maximiliana, nuestra baronesa. Vivió muchos años con nosotros, pero nadie sabe gran cosa de ella. Aquí las noticias se transmiten por el sistema de rumores. Ese sistema siempre averigua más que la administración y el policía del barrio. De ella decían que era de esas. Valentina preguntó con suspicacia: ¿de cuáles esas? Pues si lleva el apellido Vargas, ¿cree que es casualidad? Un historiador vino por aquí y se quedó en su casa. Corría el rumor de que el hijo de la hija menor de Alejandro Vargas, un hombre cercano a la corte, nacido de su matrimonio con un noble español, en realidad sobrevivió, y que Maximiliana es una descendiente lejana de ese niño. ¿Quién puede aclararlo bien? Valentina casi tropezó por lo enrevesado de los hechos históricos y de la propia trama de la tragedia. Y la locuaz mujer seguía parloteando:
esa Alexandra murió jovencita, a los 23, en el parto. Los mismos rumores dicen que el bebé murió con ella. Solo que todos los testigos de aquel suceso ya hace tiempo que están en el otro mundo. ¿Quién va a demostrar ahora que el niño no logró sobrevivir? Su destino fue trágico, ora brillaba, ora caía en desgracia junto con toda su familia. Si una ramita de aquella época llegó hasta nuestros días, ¿acaso es malo? Para su vergüenza, Valentina entendió que no podría desentrañar de oído las peripecias del destino de una familia noble sin la ayuda del todopoderoso consejero llamado Internet. Por formación era tecnóloga de alimentación colectiva, mejor dicho, estandarizadora. Trabajó en su profesión junto con su marido no mucho tiempo, apenas 5 años después de la baja maternal con Consuelo. Elaboraba especificaciones técnicas para la preparación de platos, calculaba el valor nutritivo y energético. ¿Historia del Estado? Al principio intentó seguir el hilo de las tragedias de las familias reales, pero luego lo perdió por completo. Al despedirse, la vecina la invitó a pasar cuando se instalara, aquí todo es sencillo, de pueblo. Si no encuentras algo enseguida en tu casa, ven a buscarme. La señoritinga era como de sangre azul, pero aquí con el tiempo se desbastó. Solo que el orgullo no lo perdió. Tú no te pareces a ella ni por fuera ni por el comportamiento. No presumes de nada ni vas con la nariz en alto. Valentina llegó a la casita vieja con cierta confusión. Esperaba cualquier cosa de su pariente que le había dejado la herencia, pero no una genealogía tan famosa. Confiaba en que todo fueran cuentos de fabricación local, la gente se aburre y se pone a fantasear. Ya leería después la biografía de la hija de ese noble. Pero incluso ahora recordaba perfectamente las estampas históricas de aquella época. ¿De dónde iban a salir aquí descendientes de familias nobles? Las viejas estancias recibieron a Valentina con silencio y sosiego. Los temores y dudas de antes se disiparon. No se le aparecían fantasmas ni la inquietaban crujidos o ruidos. Solo persistía una impresión, en esta propiedad había vivido una buena persona, de alma cálida. La nueva dueña de la casa emprendió una limpieza en grande, ahuyentando el polvo insistente. Durmió profundamente después del trabajo. Le parecía que, junto con el polvo, había expulsado la oscuridad de su alma. Por la mañana volvió a trajinar y pensó, ¿cuánto amor habita en las personas? ¿Por qué huye tan fácilmente ante las primeras pruebas serias en la familia? ¿Y significa eso que ese amor no era el verdadero, ese que es capaz de comprender y perdonar todo? No quería ver a Juan Carlos en absoluto, no lo extrañaba, ya no sufría con esa punzada aguda de agravio y dolor interno. Cada uno había elegido su camino. Ella seguiría el suyo. A Valentina le vino a la mente la frase de una heroína de cine, a los 40, la vida apenas comienza. Ahora lo sé con certeza. Valentina deseaba con todas sus fuerzas que esas palabras fueran verdad también para ella. Saldría adelante. Se pondría en pie y criaría a sus hijos. Solo necesitaba encontrar algún punto de apoyo. En un par de días Valentina logró poner la casita en condiciones. Juan Carlos no era en absoluto un monstruo dispuesto a esconder de su esposa e hijos algún ajuar. Declaró generosamente que podían llevar del piso todo lo que les hiciera falta en el nuevo lugar. Valentina y los niños aprovecharon poco de su generosidad, cosas personales, aparatos electrónicos, pequeños objetos entrañables. La vez anterior habían encontrado en una de las habitaciones 2 sillones, cama. Consuelo y Esteban se ofrecieron a dormir en ellos. Ni siquiera les molestaba el viejo televisor de válvulas. Los dos, como siempre, hablaron a la vez, mamá, con el portátil me basta, solo hay que poner internet en la casa. Me servirá como herramienta de trabajo y como televisor, dijo, claro, Consuelo. Mami, yo me apaño con la tableta. Tengo ahí descargados todos mis dibujos animados y juegos favoritos, añadió el sensato Esteban. El chico había escuchado por casualidad conversaciones de adultos en las que el padre hablaba de sus otros hijos. Le preguntó a Valentina, ¿a papá no le bastábamos Consuelo y yo? ¿Por qué no nos preguntó antes si queríamos nuevos hermanos? Valentina abrazó a su hijo. No sabía cuál sería la respuesta correcta. Decirle que ella ya no podía tener hijos, y que por eso había pasado lo que pasó.
O suavizarlo todo, anunciando con alegría que cualquier número de hermanos es siempre una dicha para la familia. Es fácil encogerse de hombros ante la desgracia ajena. Lo suyo era complicado. La ya crecida Consuelo lo entendió todo sin palabras en cuanto supo que su padre tendría hijos fuera. Y se quedó con su madre sin dudarlo. Una mujer joven apoyó y comprendió a otra mujer, a su madre. A Esteban, por ahora, le costaba entenderlo todo. Pero quería a su madre y a su hermana, y la siguió sin vacilar. Si el padre iba a ocuparse ahora de sus otros hijos fue una decisión casi adulta para un chiquillo. La tomó de manera intuitiva, siguiendo a su corazón. Tras resolver algunas cuestiones generales, Valentina volvió al aparador. Decidió vaciarlo de todo lo superfluo. Venderlo no tenía sentido, pero usarlo para guardar ropa de cama y toallas venía muy a cuento. El contenido de aquel hermoso viejo de madera resultó, al examinarlo de cerca, ser ropa de cama de lino para camas de tamaño muy grande. Para poder usarla, habría que cortarla, acortarla, y además era anticuada, extraña, incomprensible. Tras extenderlo todo sobre los dos sillones, Valentina decidió tratar las superficies interiores del aparador. Las paredes eran lisas, solo que en el interior de uno de los cajones estaban, por algún motivo, ásperas. Valentina exclamó con fastidio. La mano se le resbaló del trapo y se lastimó con una protuberancia. Se curó la herida, sacó una linterna para limpiar la superficie manchada de sangre. Entre astillitas puntiagudas asomaba un botón apenas visible. Valentina lo presionó mecánicamente, sonó un leve chirrido. De la pared trasera del aparador se deslizó una pequeña repisa, y sobre ella había algo que brilló a la luz de la linterna. Valentina sacó a la luz una cruz metálica bastante grande, pero delicada. Había visto cosas así en el museo. No pudo entender de qué estaba hecha, plata, oro, alguna aleación algo oscurecida, mezcla de tonos. En el centro, por ambos lados, había imágenes al esmalte. En el anverso, una mujer, en el reverso, un paisaje con palabras que parecían en latín. No era fuerte en lenguas extranjeras. Entre los brazos, un salpicado de piedras. Valentina acarició con ternura el costado del aparador, así que eres, como dice Esteban, con secretitos y me tenías guardado un tesoro. Solo que de estas cosas entiendo muy poco. ¿Qué hago ahora contigo? Aquella noche Valentina durmió intranquila. En la cabeza le daba vueltas una escena de película con el primer baile de una joven protagonista. A ella también, en ese sueño, la invitaban a un baile, pero no reconocía al caballero, en lugar de rostro llevaba una máscara con la mueca de un bufón. A la mañana siguiente no logró decidir si aquel sueño era buen augurio o mal presagio. La pieza hallada, ni siquiera sabía cómo llamarla, la limpió del polvo. Había que ir a la ciudad para enseñársela a especialistas. Existe un dicho, al cazador, la presa le sale al paso. Los escépticos que creen en los designios del destino no creen en casualidades, aseguran que la suerte de una persona está escrita desde su nacimiento, por más que se resista. Ya al día siguiente Valentina se topó en la tienda de comestibles no con un simple profesional, sino con un especialista con mayúsculas. Era el propio Castañeda Aureliano en persona. El trato superficial que tenía con el famoso anticuario le dio a Valentina valor para acercarse. El mayor de los Castañeda al principio no la reconoció y luego sonrió de pronto. Octaviano me habló de usted y del aparador, usted es la que heredó ese maravilloso mueble raro y comentó con mi hijo sus pros y contras. Valentina asintió, sí, era ella. Acostumbrada a no dejar para más tarde lo que podía hacer ya, se ofreció a ayudar a Aureliano a escoger los productos que necesitaba y, de paso, charlar. El anciano aceptó de buen grado. Para su disgusto, la asistenta se había tomado unos días libres y él estaba agotado de lidiar solo con los asuntos domésticos. Encontrarse con una Valentina solícita que le ofrecía elegir bien verduras y carne le pareció una suerte indudable. Ahora empujaba alegre el carro entre pasillos repletos de mercancía, aceptando sin rechistar cualquier elección de la experimentada ama de casa. Castañeda no sabía que Valentina se había divorciado, y eso la alegró enormemente. Nada de preguntas sobre lo personal e íntimo.
El anticuario iba en coche con chofer. En señal de agradecimiento invitó a Valentina a tomar té o café en su casa y, de paso, probar todas esas delicias de pastelería que acababan de comprar. A Valentina le venía de perlas. En el supermercado no se había atrevido a hablar con Aureliano de su hallazgo. Llevaba la curiosa pieza en el bolso. Así que, tras beber con gusto un café con galletas de avena y macarons de almendra, Valentina, como quien no quiere la cosa, recordó: Aureliano, ya que nos hemos encontrado por casualidad, me gustaría que me aconsejara. ¿No le resultará una molestia? Después de una merienda tan rica, estoy satisfecho y contento con la vida, Valentina. Pregunte lo que quiera. Valentina sacó de su bolso su tesoro, hallado en el escondite del aparador. Se lo entregó a Castañeda. Él tomó la extraña pieza, se puso las gafas, luego saltó de la butaca, se dirigió a una mesa con una gran lámpara y sacó una lupa del cajón. Reinó un largo silencio. Valentina tuvo la impresión de que el tiempo se había detenido. Aureliano cayó durante 20 minutos, inmóvil en la silla como una estatua muda. Incluso se asustó, ¿y si el anciano se había sentido mal de repente? En la pared, un viejo reloj marcaba el compás, tic-tac, tic-tac, y de pronto Castañeda pareció recobrar la vista. Pellízqueme. Esto simplemente no puede ser. Pero lo tengo en las manos. ¿Dónde lo encontró? Valentina se desconcertó ante la reacción del famoso anticuario e historiador del arte. Ayer encontré esta rareza en un compartimento secreto de ese aparador. Tras la muerte de una pariente lejana heredé una casita en el campo con mobiliario antiguo. Allí se hallaron el aparador y esta pieza. No sé cómo denominarla. Castañeda se animó como nunca. De estas piezas, como usted dice, solo se fabricaron 310 ejemplares. Supongo con fundamento que tengo en mis manos parte de la Orden de Santa Catalina. El llamado signo de la Orden con la imagen de la propia santa. ¿Cómo se llamaba su tía? Vargas Maximiliana. Castañeda volvió a quedarse a medias y casi exclamó: ¿no será acaso un fragmento de la orden de la propia esposa de aquel noble español, la dama Alexandra? Pero a ella la privaron de esa distinción cuando cayó en desgracia. Con todo, ahora, tras siglos, ya nadie sabrá la verdad. Cosas curiosas estas. Las órdenes hechas de oro y plata, además adornadas con diamantes de ese tamaño, valen sumas fabulosas. Creo que este signo también tiene su historia, pero él por sí mismo no podrá contárnosla. Los coleccionistas extranjeros darían una buena cantidad por una reliquia así. No quiero empujarla a hacer nada indebido, querida mía, pero si muestra esta rareza a las autoridades, lo más probable es que se la quiten. Usted no posee documento oficial alguno que le otorgue derecho sobre ella. En consecuencia, pasará automáticamente a ser propiedad del Estado y adornará con su brillo y singularidad algún museo. Valentina quedó aturdida por la suposición de Aureliano de que había hallado una pieza de ese nivel. Los pensamientos le revoloteaban como avecillas asustadas. Ella no había robado ese tesoro, ¿por qué habría de entregarlo? Tenía que salir adelante con sus hijos. ¿Pero sería capaz de vender ese hallazgo precioso? No tenía experiencia alguna en esos negocios. Leyéndole todas las dudas en el rostro, Castañeda sonrió: no se preocupe, Valentina, no pienso hacer público lo que hemos hablado hoy. No le contaré a nadie sobre su hallazgo. Es suyo y suyo seguirá siendo. Usted misma tiene derecho a decidir su destino. Si necesita ayuda para vender esta reliquia, con gusto la ayudaré. Pero no la apuro. Siempre podrá encontrarme, ahora ya ha estado de visita en nuestra casa. Octaviano está de viaje. Cuando regrese le comentaré su visita, sin detalles, y ahora le pediré a mi chofer que la lleve. Ya es de noche y le queda un largo camino. Una vaga inquietud y un leve desasosiego emocional, así describiría Octaviano su estado de hoy. El viaje de trabajo había ido como la seda. Todos los asuntos se resolvieron rápido. Lo convencían de quedarse un par de días más en la antigua ciudad provincial cerca de la frontera, pasear por callejuelas estrechas, admirar curiosidades góticas. Pero su alma quería volver a casa. Sentía que allí lo aguardaban algunas noticias, y no se equivocó.
El padre recibió a Octaviano con entusiasmo. Enseguida empezó a contarle que por su casa había pasado Valentina Guillermo. Por casualidad, pero todo resultó interesantísimo. Aureliano no se contuvo y le habló al hijo del antiguo rarísimo objeto que Valentina le había mostrado. Añadió que había averiguado entre conocidos, al parecer, Valentina se había divorciado recientemente de su marido y, por lo visto, se había mudado a vivir a algún lugar del campo. El mayor de los Castañeda se dio una palmada en la frente: tú mismo encargaste al chofer llevarla a casa. Ahora mismo le preguntamos a dónde fue aquella noche. Octaviano aguardaba con impaciencia la llegada del hombre que había llevado a Valentina a casa. Pero las respuestas del chofer no arrojaron demasiada luz sobre el paradero actual de Valentina. Solo recordó que la señora Guillermo le pidió que la dejara en la estación de trenes de cercanías. Durante el trayecto por la ciudad guardó silencio, solo comentó que llegaba perfectamente al último tren. Los Castañeda se quedaban perplejos. La familia Guillermo parecía tan sólida, tan unida. ¿Qué había podido pasar entre ellos para que se divorciaran tan precipitadamente? Aureliano solo comentó: en cada casita, sus sonajeros, y en cada armario, sus esqueletos. Bien pudieron dar apariencia de matrimonio feliz en público y vivir a la gresca en privado no es asunto nuestro. Ay, si algún criminal supiera qué objeto de valor llevaba Valentina en un bolso cualquiera de mujer, ya no conservaría la cabeza sobre los hombros. Por la cabeza del menor de los Castañeda rondaban pensamientos y temores muy distintos. No daba crédito a su suerte, mejor dicho, a las posibilidades que de pronto se abrían ante él. Después de aquella conversación atropellada con Valentina en el restaurante sobre el aparador y de su confesión de amor, no había podido olvidarla ni un minuto. Ella no querrá saber de él. No lo elegirá como hombre. Pero él sí la quiere. Intentará estar a su lado. Ayudarla en todo cuanto le haga falta. Apoyarla en todo lo que la inquiete. Hasta ahora no sabía que pudiera amar a alguien tan profundamente, más que a la vida, más que a nada en el mundo. Ni siquiera le interesaba el por qué ella, por qué así. Y no había empezado ayer. Llevaba ya bastante tiempo. Un par de años atrás lo invitaron a una Bienal del Gusto, un tándem de arte y creatividad en el ámbito de la restauración. En un salón bellamente adornado con flores y globos competían cocineros y reposteros. El concurso creativo se celebraba por quinta vez en su ciudad. Una vez cada 2 años, con preparativos que empezaban con mucha antelación. Para Juan Carlos Guillermo, diseñador de equipamiento para cafés y restaurantes, aquel festival de sabores y espectáculos era el lugar ideal para ganar nuevos clientes y encargos a rebufo del éxito de sus socios de siempre. Valentina seguía a su marido por todo el salón. Octaviano vio a la pareja desde lejos. O, mejor dicho, sería más exacto, a él no lo vio. De entre el público animado, solo la distinguió a ella. Y se enamoró, a sus 34 años, como un muchacho inexperto. Los sabios dicen que en el mundo puede hallarse cualquier cosa salvo el amor y la muerte. De la muerte no quería pensar, es inevitable, pero que espere. El amor, en cambio, llega solo. Nos encuentra a ese único llamado. Eso fue lo que le ocurrió entonces a Octaviano. Vio a Valentina y ni supo cuándo su corazón la eligió. Lo comprendía todo, casada, mujer ajena, prohibida, pero no podía hacer nada consigo mismo. Lo atraía hacia ella como un imán. Ya entonces, en la Bienal, la seguía como una sombra, como un paje fiel e invisible. Ella no se fijaba en nada alrededor. No se alejaba del marido. Participaba en todas las conversaciones que nacían a su lado. Octaviano no se atrevió a acercarse a presentarse. El menor de los Castañeda, deliberadamente, no pensaba casarse. De joven, cuando se dedicaba en serio a la hípica y pasaba horas entrenando en el hipódromo, sufrió una lesión bastante grave. Preocupado, su padre recurrió a los médicos más experimentados para el tratamiento y la rehabilitación del hijo. El veredicto fue una sentencia: Octaviano nunca tendría hijos propios. Y no se debía a aquella lesión. Aureliano jamás llegó a retener el nombre de esa enfermedad genética. La mente rechazaba la verdad,
No quería repetir un término cuya esencia era que Octaviano era estéril por línea masculina. Podía tener todas las relaciones que quisiera, pero ninguna mujer llegaría a embarazarse de él. Esa desdicha, Octaviano ya la había atravesado y aceptado. Había tenido muchas mujeres, era apuesto, educado, culto. Cuando veía que la compañera ya empezaba a escoger cortinas para una cocina en común, cortaba la relación de inmediato y sin concesiones. El corazón callaba, y para pasar el rato siempre podía encontrarse otra. A su edad. Solo que, por primera vez, al ver a Valentina, Octaviano se quedó como clavado en plena carrera amorosa. Con ella quería dormirse y despertarse, preparar juntos el café por la mañana y hacerle el desayuno los sábados. ¿Y por qué solo los sábados? Querría mimarla a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Pero guardó todos sus sueños bien lejos. Ella ni siquiera le dedicaba, al pasar, una mirada fugaz. ¿Para qué hacerse ilusiones? Nunca estaría con él. Pero su amor no quería volverse dócil. Soñaba con ella por las noches, la dibujaba, y no lo hacía mal, había terminado una escuela de arte, deliraba con ella. Y de pronto, su encuentro en el restaurante, la charla sobre el aparador. Entonces no supo sacar otro tema y se aferró a aquella rareza del mueble como a un salvavidas. A menudo pensaba después, ¿por qué Valentina me preguntó por los hijos? Ese tema le dolía. Quiere otro niño, y yo jamás podré dárselo. Pero, hasta donde sé, ya tiene 2. Octaviano no quería perder un día más. Encontraría el nuevo refugio de su amada, hablaría con ella, le ofrecería sus servicios, si no como pareja, al menos como amigo. Valentina, en cambio, no se acordaba para nada del menor de los Castañeda, pensaba en el mayor y en qué hacer con su raro hallazgo. Dudaba de que aquella curiosa cruz esmaltada fuera realmente de gran valor. Con los años, los metales nobles del emblema se habían apagado un poco, tampoco las piedrecitas brillaban como antes. A Valentina le daba miedo limpiar por su cuenta la antigua reliquia. Consideraba que eso debía hacerlo un restaurador. No le pesó ponerse a estudiar en Internet información sobre la Orden de Santa Catalina, la gran mártir. Su segundo nombre, Orden de la Liberación. Esta segunda distinción en importancia se concedía solo a grandes duquesas, damas de muy alto rango, esposas de grandes hombres de Estado. Al Gran Cruz le correspondía una cinta roja con una inscripción especial. Nada de eso había junto a su hallazgo. Eso la convenció aún más de que, en el aparador, difícilmente hubiera estado escondido un original. Había que ir otra vez a ver a Aureliano. No podía haber determinado tan a bote pronto que el signo de la orden no fuera un novodelo, igual que el aparador, que parecía antiguo pero no lo era. ¿Y si algún joyero hábil se hubiera ejercitado fabricando una pieza inusual? Valentina cortó en seco el torrente de pensamientos y se reprendió. Quedaba apenas una semana para mudarse con los niños a la casita. Había que rematar los asuntos pendientes. Familiarizarse con la infraestructura local, con algo tan importante como la tienda de comestibles. Conocer mejor a los vecinos. Se mudaba con sus hijos por mucho tiempo, quizá para siempre. Al día siguiente, Valentina se impuso un montón de tareas. Fotografió en la estación el horario de trenes, copió en la parada el cuadro de los autobuses, evaluó las posibilidades de las 2 tiendas del pueblo. No era gran cosa, pero tenían lo más necesario. El resto lo llevaría periódicamente desde la ciudad. Ni siquiera lo reconocía ante sí misma, le daba un poco de miedo empezar de 0 a los 40. No oyó de inmediato que llamaban a la puerta. Pensó que era la vecina locuaz. Ella misma había pasado por su casa durante el día, seguramente era una visita de cortesía en respuesta. Gritó que pasara, y se apresuró a poner el hervidor al fuego. Esmaltado, panzudo, rojo con grandes lunares blancos. También una especie de reliquia. En la ciudad ya casi todos prefieren los eléctricos. En la casita, en cambio, había una tetera y una azucarera con los mismos lunares. Un nuevo golpe a la puerta apartó a Valentina de esos pensamientos. ¿Quién llama con tanta timidez? No está cerrada. Abrió. En el umbral estaba Octaviano Castañeda.
Quizá Valentina nunca se había sorprendido tanto en su vida. ¿Usted? ¿De dónde? Octaviano carraspeó, algo cohibido. Conseguí su dirección casi por vías de guerrilla. A través de la colega de su marido que nos presentó aquella vez en el restaurante. Su Juan Carlos no sospechó nada, que era para mí. No quisiera comprometerla. Valentina sonrió a todo a la vez, a la espontaneidad del menor de los Castañeda, a su ya innecesaria preocupación por la reputación de ella, a su vehemencia y a su apuro. Pase, ya que ha venido. ¿Lo envía Aureliano por lo del orden de Santa Catalina? ¿Quiere verlo, ya que emprendió un viaje tan largo? Octaviano negó con la cabeza. No necesito ninguna rareza. La necesito a usted. Le sudaban las palmas, le daban ganas de abrazar a Valentina. Conteniendo con prudencia su ímpetu interior, siguió a la dueña de la casa hacia adentro. No quería ocultarse ni inventar nada. Por eso, como si continuara aquella conversación del restaurante tras conocerse, dijo: Valentina, he venido para hablar contigo otra vez. En el tiempo que no nos hemos visto, ni en mi alma ni en mi corazón ha cambiado nada. Sigo amándote. Entiendo que mis confesiones te sean indiferentes, pero no te exijo nada. Permíteme ser tu amigo, estar a tu lado, ayudarte. De momento no te pido más. Solo espero que con el tiempo me mires con otros ojos. Y de nuevo a Valentina se le tiñeron las mejillas. Aquel hombre por segunda vez ejercía en ella un efecto tan ardiente, la obligaba a recordar que era mujer, que podía ser amada. Ya casi lo había olvidado. Su confusión se vio interrumpida por un nuevo golpe en la puerta. Esta vez, en efecto, era la vecina con una tarta, que deshizo al instante la tensión en la casa. Valentina, perdona, no sabía que tenías visita, y yo improvisé una tarta a la carrera. La vecina seguía contando algo con entusiasmo, sorbiéndote de una taza grande y mordiendo el azúcar. Octaviano y Valentina guardaban silencio. Cada uno tenía en qué pensar. Ambos llevaban a cuestas lo suyo, ya vivido y pasado. Octaviano se quedó en casa de Valentina varios días. Estaba cerca, pero no con ella. Ella le agradecía que no intentara un acercamiento mayor. Dormía en la habitación del aparador, en uno de los sillones, cama. De noche la luz quedaba encendida mucho rato, pero Valentina no quiso curiosear en qué se ocupaba allí. El día de su partida le entregó un dibujo. En él, Valentina vestía un traje femenino de la época de las Cortes Reales. Bajo la cintura lucía un lazo rojo con el distintivo de la Orden de Santa Catalina. En el pecho se veía la estrella dorada perteneciente a ese conjunto. Castañeda explicó: he dibujado lo que veo. Eres digna de esa condecoración por tu valentía. Para mí, eres la mejor mujer de este mundo, solo recuérdalo. Volveré pasado mañana para ayudarte a trasladar a los niños y las cosas que faltan. En los días que pasaron juntos, alcanzaron una cercanía espiritual. Pasaron al tuteo, dejando a un lado los cumplidos de cortesía. Valentina contó sin rodeos al nuevo amigo la causa del divorcio con su marido. Octaviano se indignó: no me juzgues si puedes, pero entre la mujer amada y la posibilidad de tener hijos yo elegiría a la amada. Ahora dirás que hablo así solo porque nunca fui ni seré padre. En absoluto. Si supiera que hay el más mínimo riesgo para tu salud o para tu estado moral, te elegiría a ti. Tras la partida de Octaviano, a Valentina volvieron a asaltarla las dudas. ¿Para qué la querría él? ¿Querrá hacerse con la famosa orden? Ella aún no sabía qué hacer con aquella reliquia caída del cielo. Después de mucho cavilar decidió consultarlo con Octaviano. Si a él le interesaba la joya hallada, si era auténtica, tarde o temprano se traicionaría. Después de la ruptura con Juan Carlos, Valentina sentía que tardaría en poder confiar de nuevo en un hombre. No se ocultaba a sí misma que Castañeda le era simpático y la conmovía. Pero seguía temiendo lanzarse a una relación con él. Valentina arregló el toldo del cochecito y, conmovida, tocó la mejilla de la niña para comprobar si no se había helado en el patio. Por detrás, unos brazos cálidos de hombre la abrazaron por los hombros. ¿Sigues preocupada, abuela Valentina, por si Catalina se resfría? Pronto entraremos todos en casa. Qué bien que nos dio tiempo a renovar la casa antes del frío.
¿no te arrepientes de haber aceptado vivir en mi piso de la ciudad con los niños y la nieta? Valentina se volvió hacia su marido. Llevaban ya 3 años juntos y ella aún no se acostumbraba a su sincero y cálido cuidado. Entonces, tras su divorcio, tras la primera llegada de Octaviano a su casa, cuantos miedos tenía en la cabeza, todo le fue pareciendo vano. Valentina no presentó su hallazgo antiguo a las autoridades. Aureliano Castañeda, viejo zorro, famoso historiador del arte y anticuario, encontró para la pieza de la Orden de Santa Catalina un comprador en el extranjero. Condición principal de la operación, anonimato total. El nuevo propietario no supo de dónde había desenterrado el mayor de los Castañeda semejante rareza. Disfrutaba de su adquisición en silencio. Y la historia misma de cómo apareció el legado de la Santa Catalina mártir en la casa de Maximiliana quedó como un secreto para todos los implicados. Valentina y Octaviano, tras pensarlo un poco, decidieron destinar el dinero obtenido a obras benéficas. Ambos habían tenido problemas para tener hijos, que haya menos desgracias como esa alrededor. En uno de los centros de reproducción asistida de su ciudad apareció equipamiento de última generación. Se hizo una reforma estupenda, se compró mobiliario y se renovó el interior. Los Castañeda menores ocultaron su participación en aquella criatura médica. La verdadera nobleza, como la felicidad, ama el silencio. Los hijos de Valentina aceptaron a Octaviano de inmediato y sin condiciones. Creyeron que no haría daño a su madre. Lo proclamaron amigo interesante y, además, una persona de confianza. Al padre biológico lo veían rara vez, estaba absorbido por los trillizos. Los hijos de su exmujer le interesaban ya a medias. La experiencia de la paternidad, aunque fuera con chicos ya crecidos, resultó para Octaviano un milagro. No solo había logrado convencer a la mujer amada de estar con él, sino que, además, los hijos de ella creyeron en él. Una comparación tópica, quizá, pero no hay mejor, estaba en las nubes, volaba, planeaba, aprendía lo que era ser cabeza de familia y papá. Valentina no habría sabido explicarse por qué, de pronto, quiso estar precisamente con Octaviano. Él era 4 años menor, tonterías. Todo sucedió muy rápido. ¿Y quiénes son los jueces? Castañeda insistió en que inscribieran oficialmente su relación. Estaba tan orgulloso de que ella fuera su esposa, como si hubiera bajado a la tierra todas las estrellas de la lejana constelación de Orión. El menor de los Castañeda era un profesional hecho y derecho. Ganarse el pan con mantequilla para él y para su amada no le costaba. Aceptó todas las condiciones de Valentina, se mudó al campo, donde con su esposa y los niños restauró la casita, aprendió a pescar, segar la hierba, partir leña. ¿Acaso son esos trabajos para un hombre mañoso? Trabajaba a distancia, iba a la ciudad cuando hacía falta y era inmensamente feliz. Consuelo ingresó en la universidad y se enamoró perdidamente en primero de un estudiante de cursos superiores. Menos mal que no dejó los estudios. Primer amor, primeras decepciones serias. El orgulloso Valeriano, al enterarse de que su novia estaba embarazada, desapareció sin dejar rastro. Por fortuna, ya terminaba su etapa universitaria. La pequeña Catalina nació sana y fuerte. No estaba destinado a conocer a su padre, pero no es la mayor desgracia del mundo. Cuánto se alegraron el abuelo Octaviano y la abuela Valentina con su llegada. Tras pasar un tiempo con la niña, Consuelo volvió a la ciudad para las clases. Vivía en la residencia, estudiaba y visitaba a los suyos los fines de semana. Todo volvió a encarrilarse, como debía ser. Esteban crecía. De momento iba a la escuela del pueblo. No se separó de sus construcciones. Soñaba con ser constructor. Es más, se puso a organizar un taller para los alumnos de los cursos inferiores. La idea fue aprobada en el centro. Esteban estaba orgullosísimo de sí mismo, no daba nada de trabajo a sus padres. Ni tiempo para tonterías, además, había que ayudar como hermano mayor con la sobrinita. Octaviano y Valentina, abrazados, subieron los peldaños del porche hacia la casa. La abuela Valentina llevaba en brazos a la pequeña dormida. La habitación del antiguo aparador era ahora el cuarto infantil. Valentina le quitó a la nieta el mono de abrigo y lo colgó sobre el radiador.
En la casa habían modernizado muchas cosas. Maximiliana ya no habría reconocido su vivienda, en la que ahora se había instalado una felicidad tranquila y acogedora. Sin ponerse de acuerdo, Octaviano y Valentina acariciaron el vientre abombado del aparador y se echaron a reír. Abuelito, ¿no tendrás escondidas para nosotros más sorpresas? Dijo Valentina. Gracias, viejo amigo, por haberme juntado con la mujer que amo. Jamás te venderemos ni te daremos a nadie. Eres nuestro talismán familiar, añadió Octaviano. ¿Y acaso no tiene razón? Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.